Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen en estas plataformas virtuales de la Feria del Libro de San Borja. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Eliana Vázquez Colichón y en esta oportunidad voy a hablar de un tema sumamente interesante y que creo que atrae la atención de muchas personas, que es el tema de la poesía escrita por mujeres en el Perú. Vamos a ver un poco ese panorama, qué está pasando, qué estamos haciendo, qué publicaciones nuevas hay en este género. Quiero, antes de empezar, expresar mi eterno agradecimiento a los organizadores de la Feria del Libro de San Borja, en especial a la señora Carmen Colmenares, quien es el alma mágica de esta feria que hace posible que nosotros, ustedes y yo, estemos aquí conectados y nutriéndonos de todo este bagaje cultural y literario que se transmite en esta feria y que pueden visitar, por supuesto, aquí en San Borja, así que están muy cerca, está lindo, con unos retablos ayacuchanos que los esperan maravillosos y llenos de color. Entonces, vamos a empezar un poco dilucidando algunas ideas de qué hablamos cuando hablamos de una poesía escrita por mujeres. Y yo me voy a referir básicamente a esta producción dentro del siglo XX y el siglo XXI. Para hablar un poco de este tema hay que reconocer el trabajo que han venido haciendo hace muchísimos años muchos de los estudiosos y los críticos literarios que trabajan el tema. El tema de la literatura escrita por mujeres en el Perú es un tema que ha cobrado un reconocimiento en los últimos años, pero digamos que si hablamos de los comienzos del siglo XX, de la mitad del siglo XX, de los años 50, 60, 70, vamos a ver que son pocas las poetas mujeres que pertenecen a este panorama, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener con nosotros en vida a Elvira Ordóñez, que es la única mujer viva poeta de esta generación a la que pertenece Blanca Varela y todos los de esta generación que son escritores sumamente destacados. Entonces, voy a mostrarles algunos libros que, ya que estamos en Feria del Libro, quizá ustedes puedan conseguir, que son sumamente interesantes y que además plantean el trabajo de investigación que se ha realizado sobre el tema, básicamente de poesía escrita por mujeres. Tenemos este trabajo, que es un libro publicado por Roland Forgués, que se titula, es el tomo 4, se titula Las poetas se desnudan, ¿no? Es una edición ya de bastantes años, que quizá en la feria la puedan conseguir. Esta edición es una edición del año 1991, que fue la primera edición, pero yo les recomiendo, ¿por qué? Porque Roland Forgués en el año 1991 realiza una serie de entrevistas a varias escritoras, poetas peruanas, y elabora con esas entrevistas este libro. Entonces es sumamente recomendable porque aquí van a tener la voz, ¿no?, de las poetas con las que él trabaja. Tiene una nota al final, ¿no?, en la que pide, ¿no?, una disculpa por no haber entrevistado a más escritoras, ¿no?, porque claro, eso fue un tiempo corto, un tiempo breve de investigación. Ese es uno del año 1991. Otro libro que yo siempre les recomiendo a todos los que siguen mis cursos es este libro de Lady Rojas Temple, Lady Rojas Benavente, Canto poético a capela de las escritoras peruanas del año 1900 a 1960. A mí me parece que este libro es un aporte en la investigación de los comienzos de este siglo XX, de qué han escrito, de qué han hecho las mujeres, el por qué, las motivaciones y cómo era el contexto histórico y social de la época de las mujeres de los inicios del siglo XX, porque este libro recoge del año 1900 a 1960. Es un lindo ejemplar. Este ejemplar está editado por Edita Tú y es del año 2010, ¿no? Entonces, si lo encuentran en la feria, cómprenlo, es altamente recomendable, sobre todo para aquellos que quieren seguir el tema y profundizar en este panorama de la poesía escrita por mujeres. Otro libro que también seguramente van a poder encontrar en la feria es este libro, La poesía nos une, que es una antología, 50 poetas del Perú, una antología con la selección que hizo Marita Troyano. Acá hay 50 voces de la poesía peruana y este libro se publica el año 2017. Entonces esta es una de las investigaciones más recientes. Es una antología de poesía que ustedes pueden comprar, adquirir y disfrutar, porque tienen aquí las voces de 50 poetas. Y un trabajo que es ya un trabajo más crítico es
precisamente este que les estoy mostrando, que se llama Poetas Peruanas de Antología, de nuestro crítico literario por excelencia, Ricardo González Vigil, que hace este trabajo de investigación. El año 2009 está publicado este libro, y aquí recoge la poesía popular anónima, la época del virreinato, de la república, la poesía contemporánea, el vanguardismo, el posvanguardismo, la generación del 50, 60, 70, los años 80, 90 y 2000. Entonces, este libro es para mí un ejemplo y una guía en mi trabajo de investigación, porque a partir de aquí es que yo estoy elaborando una antología de la poesía escrita por mujeres durante los siglos XX y XXI, que será publicada este año por la Academia Peruana de la Lengua. Entonces, Ricardo hace aquí un trabajo de investigación maravilloso, porque aquí ustedes pueden ver la poesía escrita por mujeres durante todas las épocas, y esto prueba que las mujeres hemos escrito desde siempre, ¿no? Entonces, con esa idea vamos a partir un poco para entender qué es este proceso y cómo este proceso tiene muchos elementos que nos llevan y nos remiten a un tema del cual todas las escritoras están ahora preocupadas, que es el tema del canon literario. ¿Qué significa canon? El término canon etimológicamente proviene del griego canon, que significa regla o vara para medir, y era empleado para identificar aquellos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que contaban con la aprobación de las autoridades eclesiásticas. En el ámbito de las letras son muchos los autores y críticos literarios que señalan lo complejo que es este término, ¿cierto? Hay que destacar, ¿no?, que esta pregunta sigue vigente, ¿no? ¿Cuál es el canon? ¿Qué se debería de leer? ¿No? ¿Qué debería de leer una persona? ¿Cómo es que este canon además se traslada a lo académico, es decir, al ámbito de lo universitario, y se crea un canon académico universitario? Pero también en el Perú tenemos nosotros un canon que es el canon escolar, es decir, aquellos autores y autoras que están dentro de un plan lector y que son los que leen nuestros niños y jóvenes en la escuela. Entonces, eso también es un canon, ¿no? Apreciamos que la mayoría de estudiosos del campo literario en el siglo XX y esta parte que estamos viviendo del siglo XXI muestran un interés particular en este tema, pues es innegable la presencia de escritores canónicos en la historia de la literatura peruana. Ahora bien, para conocer las obras de las escritoras peruanas del siglo XX y parte del siglo XXI, se requiere del conocimiento de los códigos discursivos de la época, es decir, los contextos en los cuales viven y se desarrollan cada una de nuestras escritoras. Nos preguntamos aquí cómo operaba el mundo externo que las rodeaba. ¿Qué lugar ocuparon las mujeres en la sociedad peruana? Los contextos varían. A principios del siglo XX aparecen todavía los rezagos coloniales que excluyen a la mujer de la sociedad, y surgen los movimientos feministas que exigen derechos en todos los ámbitos sociales. La mujer peruana se hace conocer escribiendo novelas, ensayos, poesía, entre otros géneros, y avanza sigilosamente entre la intimidación y la represión hacia un enfoque de denuncia. A su vez, entra a la política, y esa entrada está marcada por el radicalismo ideológico, pasando luego en muchos casos por el extremismo, ¿no? En algunos casos. Esta característica es parte de un proceso de inserción de cambios que va enfrentando la mujer dentro de la sociedad, que no solamente se va a dar en el Perú, sino que se da en el mundo entero. Eso es algo que hay que entender. Es decir, las mujeres han sido silenciadas no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, y las épocas han ido cambiando y han ido recobrando su voz, y creo que hoy tienen una voz propia, ¿no? Y eso lo vamos a ver con las autoras, así en pequeñito les voy a mostrar para que ustedes vean. Cuando hablamos de literatura escrita por mujeres, estamos hablando, ¿no?, de que estamos hablando de la producción literaria y del hecho de que somos partícipes del concepto que tienen muchos de los críticos literarios de que la literatura no tiene género. Definitivamente que no, la literatura en sí no tiene género. Tenemos género los que escribimos literatura, hombres, mujeres, no más allá de nuestras opciones sexuales, seguimos siendo parte de este panorama de la poesía peruana, ¿no?, de todas las épocas.
¿Qué pasa con la poesía peruana del siglo XX? Esta poesía peruana nos plantea un panorama nutrido de nombres de mujeres que escriben poesía, pero que al mismo tiempo están vinculadas con el mundo de la educación y los derechos de la mujer en el Perú. Eso van a encontrar muchos casos en el libro, por ejemplo, que les mostraba de Lady Rojas Benavente. Debemos destacar que son muchas las antologías que recogen el trabajo poético del siglo XX. Yo les he mostrado solo algunas por una cuestión de tiempo y esta parte obviamente del siglo XXI, pero el libro más exhaustivo y sólido que marca un hito en la historia de la poesía peruana escrita por mujeres es el libro de Ricardo González Vigil, Poetas Peruanas de Antología, ¿no? Este gran crítico literario y académico nuestro que nos enorgullece y que siempre pone en alto el nombre del Perú, y que además ustedes pueden visitar en la Feria del Libro de San Borja, porque él tiene allí un stand de editorial Masca y Pacha donde ustedes pueden ir, acercarse al maestro y conversar con él, que estoy segura van a disfrutar esa charla. Con este volumen publicado en el 2009 nos da un panorama único de las mujeres que contribuyen con su voz a la literatura peruana. Hemos visto, les he remarcado esa característica, que este es un trabajo de investigación porque recoge la historia de la poesía de todas las épocas, de los comienzos de nuestra historia. En el capítulo dedicado a la poesía contemporánea, González Vigil inicia la etapa del vanguardismo con Magda Portal, quien nace en Lima en 1900 y fallece en 1989, cuya obra en nuestros días es ya reconocida y valorada, pero en la época en la que vive Magda no sucede lo mismo. Se ubica en el lugar que le corresponde en la historia de la literatura peruana. También a Blanca Luz Brun, que no es peruana de nacimiento, ella nace en Pan de Azúcar en 1905 y fallece en Chile en el 85, pero siendo uruguaya tuvo una relevante participación en nuestro país, pues al quedar viuda de Juan Parra del Riego arribó a Lima en 1926 y se convierte en una colaboradora asidua de la gran revista Amauta de José Carlos Mariátegui. En el postvanguardismo se nos va a presentar a Blanca del Prado, Catalina Recabarren, Rosa Larco y Esther Allison. Estos son los conceptos con los cuales trabaja el doctor Ricardo González Vigil. Dentro de la generación del 50 ubica a nuestra querida poeta Elvira Ordóñez, a quien tenemos entre nosotros, quien nace en Lima en 1934 y es la única a la que tenemos la suerte de gozar, ¿no? Es ella un ejemplo de la búsqueda, de la inserción en ese canon de la literatura peruana al que creemos que todavía no ha logrado alcanzar, básicamente por un tema de reedición y reimpresión de sus obras. ¿Cuándo se alcanza el canon? Cuando tenemos un gran número de lectores y de investigaciones, ¿no? En este caso, artículos científicos en revistas indexadas, tesis sobre la obra, y eso todavía es un camino que tenemos que recorrer con muchas de las escritoras a las que hemos condenado injustamente al olvido. El corpus poético de Elvira Ordóñez consta de 9 poemarios, que es Cuando las sombras hablan, Buenos Aires, 1956, Oración blasfema, Madrid, 1963, Vivo en ti, Lima, 1971, Sea mi vida un rayo de tu amor, Lima, 1973, Síntesis dinámica, 1977, Abracanto, 1982, Sinfonía de amor y contrapunto, 1999 y El caos murmuró, Lima, 2004. Su obra figura en la literatura peruana de Augusto Tamayo Vargas, en la Enciclopedia Ilustrada del Perú y en el Diccionario Enciclopédico de Emilia Batres. Durante 6 años dirigió el grupo cultural Arte y Tiempo, organizando homenajes a reconocidos poetas y difundiendo mediante recitales la obra de jóvenes poetas, varones y mujeres. La Biblioteca Nacional en el año 97 presentó una exposición bibliográfica sobre su poesía junto con la obra de otras 10 destacadas poetas de la generación del 50. En el 2011, la Feria Internacional del Libro le rindió un homenaje por su trayectoria literaria. A pesar de que su trabajo poético es apreciado en otros países iberoamericanos, aquí en nuestro país nos falta darle un reconocimiento nacional por su obra poética y por su contribución a la difusión de autores peruanos, varones como mujeres, mediante su trabajo como gestora cultural. Toda una vida dedicada
de modo desinteresado a la cultura de nuestro país, merece un homenaje del Estado y de la ciudadanía que somos todos y cada uno de nosotros. Creemos que la mejor forma de premiarla es publicar y reimprimir sus libros de modo tal de que tengan acceso a ellos estudiantes escolares y universitarios de las carreras de educación, literatura, lingüística, por ejemplo, ¿no? Voy a leerles del libro Cuando las sombras hablan, un poema que está publicado en este libro en Buenos Aires en 1956. Hay horas increíbles. Elvira Ordóñez. Hay horas increíbles que parecen arrancadas de la muerte, germinadas con la sangre de Dios, horas en el que el corazón nos queda chico, la piel estrecha y la palabra es balbuceo apenas. Horas en que un resplandor gigante nos inunda de sueños, nos ahoga, nos mata de verdad y de anhelos. Entonces volvemos los ojos a la altura para insultar los astros y queremos ser diluvio, mares desbocados anegando el infinito, apagando las estrellas o fuego, propagando en el tiempo y convertir la atmósfera en fuego, la distancia, la voz. Y quemar el pasado y el presente, y ser perennemente fuego sin más allá. Enloquece la forma, Dios nos busca entre los escombros, y en sus dedos azules nos toma y sonríe, y nos apaga la sonrisa de Dios. Elvira Ordóñez. Dentro de la generación del 60 avanzamos una generación a la de Elvira. González Vigil nos presenta a Carmen Luz Bejarano, Gloria Segarra, Díez Canseco y Graciela Briceño, grandes poetas peruanas. Luego el panorama se amplía con las poetas de la generación del 70, Laura Riesgo, Enriqueta Beleván, Rosina Valcárcel, Águeda Castañeda, Sonia Luz Carrillo, Gloria Mendoza Borda, María Emilia Cornejo e Inés Cot. En los años 80, 90 y hasta el 2009, fecha de la publicación de este libro, aparecen Doris Mormisato, Carmen Ollé, Luz María Sarria, Elvira Rocarrey, Marcela Robles, Dida Aguirre García, Mari Soto, Rocío Castro, Patricia Alba, Mariela Dreyfus, Rosela Di Paolo, May Rivas, Rocío Silva Santiesteban, Ana Valeria Tafur, Violeta Barrientos y Josefina Barrón. En la denominada sección Años 90, él consigna a las siguientes poetas: Catalina Bustamante, Otilia Navarrete, Ana María García, Marita Troyano, Ana Luisa Soriano, Roxana Crisólogo, Montserrat Álvarez, Victoria Guerrero, quien es la ganadora del Premio Nacional de Literatura 2020, Erika Gersi. En los años 2000 nos presenta a Ana María Falconi, Micaela Chirif, Cecilia Podestá, Romis Ordóñez, Alessandra Tenorio, Andrea Cabel y Denise Vega Farfán. Es decir, la antología del doctor Ricardo González Vigil termina con nuestra querida poeta Denise Vega Farfán. De todas estas escritoras son muy pocas de las que podríamos decir que son parte de un canon literario peruano, académico y escolar. Nos preguntamos cuántas tesis de licenciatura, maestría y doctorado se han realizado de estas escritoras, cuántos artículos críticos académicos existen de ellas en revistas indexadas. Es por ello que es necesario difundir sus libros para poder despertar el interés en su obra y lograr que las ediciones de sus libros lleguen a millones de peruanos. Ese es el tema importantísimo que tenemos todas las escritoras, la gran preocupación, ¿no? Cómo difundir los libros en un país donde las publicaciones son siempre caras, ¿no? Donde la distribución de los libros no son accesibles a todas las escritoras y no pueden, ¿no? tener una capacidad de publicación como de 10.000 o 20.000 ejemplares como para ser distribuidas en todas las librerías de todos los rincones de nuestro país, ¿no? He allí el gran dilema que todavía nos queda un trabajo, ¿no? pendiente con las escritoras, rescatarlas, ¿no? a muchas de ellas como Catalina Recabarren, que requieren ser reeditadas, ser reimpresas, ¿no? que son apoyos que se dan a la cultura a través del Ministerio de Cultura, pero que no llegan a tener, digamos, la cantidad necesaria como para poder hacer apoyos para
todas estas escritoras, muchas de ellas ya fallecidas, y que muchas de ellas, por ejemplo, no tienen familiares, ¿no?, que se ocupen de la difusión de sus obras. Entonces allí nos enfrentamos con un serio problema, y es quizá por eso que muchos de los nombres que yo he mencionado aquí, que recojo de la antología del doctor González Vigil, ustedes seguramente no los han escuchado, o algunos de ellos sí les suena más, quizá las más recientes, las más jóvenes, las que han sido más difundidas, las que han ganado premios. Esos son los nombres que más conocemos, ¿no? Pero nos queda un panorama maravilloso, un panorama rico. Yo que estoy trabajando esta antología de la que les hablaba al principio, que publicaré este año con la Academia Peruana de la Lengua, gracias al apoyo de ellos en el interés de esta publicación, pues estamos trabajando todo el siglo XX y todo lo que estamos viviendo del siglo XXI, y yo he quedado maravillada y fascinada de la cantidad de poetas, ¿no?, a las que hemos podido llegar. Hemos abierto una convocatoria en enero de este año 2021, porque el proyecto fue presentado el año pasado y aprobado también, y a partir de enero del 2021 hemos abierto una convocatoria a nivel nacional. Hemos tratado de llegar por invitación personal a cada una de las escritoras en casi todos los rincones de nuestro país, y para mí es muy satisfactorio poder recoger todo este material que ellas han tenido la amabilidad y la generosidad de enviarme para yo poder trabajar. En definitiva, para trabajar una antología de este nivel como la que hace Ricardo González Vigil no es fácil. Yo cuento con el apoyo de un equipo de críticos literarios que me apoyan, que no están necesariamente en Lima ni en Perú, y que están fuera del país, y eso también hace, ¿no?, que nuestro trabajo sea un trabajo bastante complicado, bastante difícil, el poder pasar los textos. En muchos casos los textos no están digitalizados, hay que digitalizarlos, y de esa forma todos podemos leerlos y manejar un poco los mismos criterios y ponernos de acuerdo, ¿no?, en cómo vamos a hacer los enfoques críticos para esta antología. Tengo un equipo de académicos trabajando conmigo, les agradezco infinitamente. No puedo revelar sus nombres ahora porque es una cuestión, hasta que no esté publicado el libro no lo sabrán, pero lo sabrán pronto, así que no faltan pocos meses para ello. Estamos en una tarea ardua, pero de quien sí voy a nombrar, porque es la persona que está trabajando a la par conmigo, es Diego Bustillos, quien es un estudiante egresado de la carrera de literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y la verdad que eso me complace mucho porque Diego se ha comprometido con esta antología. Todos trabajamos ad honorem, no tenemos, ¿no?, ningún apoyo, porque el apoyo está dado para la publicación del libro, más no para el trabajo previo que involucra este libro. Pero quiero agradecerle desde aquí públicamente a Diego Bustillos, porque él es quien trabaja a la par conmigo, quien está tipeando los textos en algunos momentos, porque hay muchos textos que tenemos que tipearlos, porque tenemos que trabajar en una edición que esté totalmente unificada, que tenga todos los criterios con los que estamos trabajando. Así que para mí ha sido muy satisfactorio trabajar con Diego. Me da mucho gusto que él sea además un alumno egresado de la carrera de literatura de la Universidad Federico Villarreal, y que más allá del nivel de preparación que él tiene con la carrera, es el interés personal que él ha puesto en esta antología, ¿no? Y que él sea un varón interesado en la poesía escrita por mujeres, a mí me dio mucha satisfacción y estoy muy contenta de su trabajo, y desde aquí mi más grande agradecimiento y reconocimiento a Diego Bustillos. Voy ahora a leerles algunos textos. No puedo leerles la antología que yo estoy trabajando, tiene más o menos un promedio de 200 poetas peruanas de todo el siglo XX y el siglo XXI. Es imposible en los minutos que tenemos aquí, y los agotaría un montón si les leería por lo menos una muestra significativa. Voy a hacerles una muestra, una pequeña muestra de una breve lectura, para que ustedes más o menos vean y sientan las voces de estas poetas en mi lectura, ¿no? Evidentemente es un trabajo bastante amplio, bastante arduo, pero yo voy a leerles algunos textos y voy a ir un poco quizá analizándolos, comentándolos, para que ustedes entiendan más o menos cómo es la mirada poética de cada una de ellas. Hay que destacar que cada escritora tiene su propio mundo, su propio universo, que plantea su propia voz poética, y eso es lo que hace interesante y enriquecedor un panorama de la poesía peruana en la que nosotros estamos trabajando. Voy a
iniciar esta lectura con un libro que también quiero agradecerles a todas las escritoras que me han mandado libros, ya sea físicos, digitales. Bueno, hay todos unos procesos que trabajamos, así que les agradezco también la paciencia. Pero quiero agradecer un libro que llegó hace muy pocos días a mis manos, que es de Claudia Luz Rivas Valverde. Es este ejemplar que seguramente ustedes lo van a poder encontrar en feria, ojalá que sí. Se llama Cómplices Todos, es una edición bilingüe. Ella es de Lima, nace en 1988, o sea, es una escritora muy joven. Cómplices Todos es un libro que se ha publicado por Eris Editorial el año 2019, o sea, es un libro reciente, así que de seguro que pueden ustedes encontrarlo por la feria. De ella, que además estos poemas han sido traducidos al quechua, y eso me parece sumamente interesante, que también recuperemos las voces, ¿no?, de nuestras lenguas, y como el quechua, el aymara, el aguajún. Ojalá tuviéramos poesía en todas las más de 40 lenguas que implica, ¿no?, la zona amazónica, esas 17 familias lingüísticas, más el quechua, más el aymara. Entonces eso me parece muy valioso, que una joven escritora esté tratando de que se difunda su poesía también en lengua quechua, siendo además ella una escritora nacida en Lima, ¿no? Voy a leer de este libro, Mujer Rota. Mujer Rota. Mi hijo duerme sobre un poema, mientras veo tu figura en matices. Solo quiero teñir nuevamente tu coraje desierto con huellas de tierra. Tu juventud se me escapó entre las piernas. Ahora hay un hueco en mi útero llamado libertad. La hernia de mi carne engendra nuevas formas de dolor. Tu cabeza quiere nacer en mi boca y morir en otra parte. Soy la niña que oye en divinidades paganas. Mi apellido recorre tierras y vientos. El ojo de mi padre descansa incinerando su voluntad. La hija no nata espera mi trova insensata. Escucho el cantarcillo que no percibí en mi lactancia. Es hora de la danza infinita de mis dolores. Hoy mis hijos reclamarán a sus hijos, mientras yo he de convertirme en mujer, ¿no? Miren este poema, esta voz de una joven poeta, ¿no?, nacida en Lima en 1988, Claudia Luz Rivas Valverde, ¿no?, y nos ofrece un lenguaje poético muy bien construido, ¿no? Se nota que ya va encontrando su voz poética y un trabajo con la palabra, con la forma en la que construye los versos, con las metáforas y las imágenes, que seguramente a muchos de ustedes les ha venido en el momento en el que han escuchado la lectura de este poema. Luego hay que destacar que en los últimos años hay mucha producción de poesía, básicamente, ¿no?, escrita por mujeres. Hay muchos libros, tenemos, ¿no?, un gran panorama. Uno de reciente publicación es este libro de Luisa Cámere, que se titula Mutilada de mil maneras. Es un libro de poesía que se acaba de publicar este año, está publicado este año 2021. Y de este libro voy a leerles un poema para que ustedes vean, ¿no?, las voces poéticas. Acabamos de escuchar a Claudia, nacida en Lima, 1988, y ahora vamos a ir con Luisa Cámere Quirós, quien nace en Lima en 1951. Entonces, miren esa diferencia cronológica, ¿no?, y cómo las voces poéticas se construyen, ¿no?, sin tener en cuenta ese factor que es el factor cronológico, ¿no?, porque más allá de la edad es simple y llanamente escribir y publicar y difundir lo que hacemos, ¿no? De este poemario titulado Mutilada de mil maneras voy a leer el poema de la página 105. Hoy solo soy una vasija de barro, una vasija rota, con grietas, quiñes, marcas, cicatrices, fisuras. El dolor me hizo más fuerte, libré muchas batallas, como el águila emprendo vuelo, me remonto, herida vuelo alto. Soy una ceniza que agoniza, enciendo fuego candente, atizo hogueras del alma como el ave fénix, salgo viva, soy fuerte otra vez. Hoy soy una vasija que resucita, renazco,
Salgo de los escombros, la mutación me transforma, corrijo mi imperfección como el oro en el fuego, probada, reluciente. Hoy soy una vasija cargada de sueños, me aprecian, me valoran, mi alma está intacta. Lisa Cameron, ¿no? Este libro es de reciente publicación, así que tienen esa primicia. Otro libro que tengo el placer, además de haber sido convocada para presentarlo el lunes 19 a las 7 en el Instituto Raúl Porras Barnechea. Es una presentación virtual, así que la pueden seguir por la página de Facebook del Instituto Raúl Porras Barnechea. Es este libro también publicado este 2021, hace un mes más o menos, ¿no? O sea, es ahorita, de Marita Palomino, que se titula Micaela de Pólvora y Esperanza, ¿no? Entonces, acaba de ser publicado. Y de este poemario que presentamos el día lunes 19, así que les doy la primicia, voy a leerles el poema número 4. Marita Palomino es una poeta que tiene ya 3 libros publicados, es decir, ya tiene una trayectoria, digamos, en el ámbito de la poesía, es además artista plástica, es campeona de marinera, entonces es una artista que ya tiene, digamos, un camino recorrido, ¿no? en la poesía peruana. Vamos a leer de ella este último poemario titulado Micaela de Pólvora y Esperanza, que es un homenaje a Micaela Bastidas, por supuesto. Vamos a leer el poema número 4. Micaela, retienes el aliento de la tierra húmeda que pisan tus hermanos. Has tomado los obrajes de Pomacachi, esperan. Así el tiempo se escurre entre tus manos, entre el agua de tus ojos el monstruo asoma. Tu amado sol parece desinflarse, grave sobre las cabezas se derrite. Tú, mi madre Micaela, casa grande de la esperanza, cantas con los pututos del alma. Incólume desde la retaguardia, alimentas a tus hermanos con abrigo y esperanza. Chuño, coca, alcohol para las heridas del alma, queman las piedras, la boca se seca. El camino levanta polvo y la dulce coca es consuelo, se abre el averno. Todo se organiza así, ahí donde se hace eterno el dolor y la mano no alcanza. Vamos, aligeremos el paso, avanzan las hojotas tras los sueños, mirando hacia el sur, Tupa y su caballo, la fuerza está con nosotros, Sangarará lugar de la victoria. Ante la contundente vertical de los cerros, la horizontal engaña, no es plácida, es tiempo de violencia. Universo de pólvora, antes que esto, todo fue escenario de la infamia. Aunque tarda, el tiempo camina, inevitable. Marita Palomino. Así que los esperamos a la presentación de este libro, que ya Marita nos dirá dónde lo podemos adquirir. Y otra voz poética que yo quiero dejarles esta tarde, es una poeta totalmente consagrada, un ejemplo para todas las poetas, para todas aquellas que nos dedicamos a la escritura de este género, es el trabajo de Gloria Mendoza Borda. Estoy aquí con esta edición que se titula Biografía de los Marginales, que es un libro que ustedes pueden encontrar en feria, que está publicado por el año 2018, ¿no? por Primavera Poética de Harold Alba, así que ustedes la pueden encontrar ahí, ¿no? Aquí está, Inversiones Harold Alba, Biografía de los Marginales, ¿no? Así que la pueden encontrar en feria, porque ellos están en la feria, pueden ubicar este libro que se llama Biografía de los Marginales de Gloria Mendoza Borda. Gloria Mendoza Borda es una poeta representante de la generación del 70, es una poeta que acaba de cumplir 50 años de haber publicado su primer poemario, y eso es en realidad una fiesta de la palabra, un camino andado. 50 años de trayectoria no se cumplen fácilmente y es difícil mantenerse en el tiempo. Gloria tiene más de 15 poemarios publicados, una trayectoria nacional e internacional, es reconocida en todos los países de habla hispana. Cada vez que representa al Perú he tenido la suerte de acompañarla, de disfrutar con ella de esos
aplausos, ¿no? En el que uno se siente conmovida, definitivamente que sí. Recuerdo nuestro viaje a Chile, por ejemplo, ¿no? En Chañaral, donde ella fue invitada de honor para un congreso de literatura, y ella, al momento que lee los poemas, todos los poetas chilenos se ponen de pie, porque realmente la poesía de Gloria Mendoza Borda es una poesía identitaria, es una poesía autóctona, es una poesía que nos remite a la tierra, ¿no? Y es una poesía que cala hondo. Entonces voy a leer de este libro un poema de Gloria Mendoza Borda, y con ello va mi homenaje, porque es una poeta que ha logrado insertarse en el canon académico. Ya van 3 tesis doctorales que estudian su poesía, así que es una poeta a la que todos los peruanos deberíamos leer. De ella voy a leer el poema Este nombre no es mi nombre. Este nombre no es mi nombre. Juro en nombre de la rosa negra, la fe y la verdad, mi viejo sombrero, por el pequeño laico y mi trenza negra. Mi nombre es Isadora Tipula Quispe. Me hicieron profesora de literatura, entre danzas de máscara, porque me perdía entre los ríos, y James Ensor guiñaba el ojo izquierdo, observando sus máscaras macabras, tristes, malolientes, amenazantes. Buscaba mi historia en el aguacero, besaba piedras y preguntaba por mi nombre a los tejados en nombre de la rosa. Oh Cantuta, imposible dejar de nombrarte, rosa silvestre, rosa de las acequias. En vano preguntas por la señora de la cabellera larga. Ella está envuelta en una aguda trenza, y en cada nudo los ojos de los abuelos encienden la noche, desde la magia, mito, ensueño de Huancané, allí donde todo es juego de infancia. Padre, maíz, cimiento, erguido eucalipto, ruta que va y viene, blancas palomas se instalan en mi silencio en busca de trigo. Fin de la época, aroma de rosa, quedó en la quebrada, campesinos aguardan en su morada hasta que las estrellas se multipliquen, desde Juliaca conducen tu vida por tierra de nadie y de todos. En la piel de la rosa, rosa silvestre, tengo el presagio de la guerra de hormigas. Bracero, los muertos no están tan muertos. Andinas bugambillas, cielos abiertos, trazaron mis andanzas. Pastora de ovejas, hasta que el sol se pierda entre las montañas, y me hicieron poeta en las abras. Este nombre no es mi nombre. Juro que soy Isadora Tipula Quispe y no Gloria Mendoza. Con este poema maravilloso vamos a ir cerrando un poco este panorama de la poesía peruana escrita por mujeres en este siglo XX, siglo XXI, donde lo que vemos es que hay muchas voces, muchas mujeres escribiendo, produciendo, publicando ellas mismas sus libros con sus propios peculios, porque no hay apoyo ni financiamiento, y sigue siendo un proceso bastante caro el publicar un libro, y más allá del costo económico es la difusión de la obra de cada una de ellas, ¿no? Tenemos escritoras a lo largo y ancho de todo nuestro país. Gloria Mendoza Borda, escritora puneña, una escritora que escribe en quechua, escribe en aymara, y es quizá el ejemplo de la difusión de nuestra obra. Gloria difunde su poesía, ayuda a muchas de nosotras, a todas las poetas, las invita a un evento que ella tiene que se llama Tertulias Literarias Itinerantes, que son tertulias además que acogen a poetas de toda habla hispana, de todos nuestros países hermanos. Entonces es interesante el trabajo de Gloria como gestora cultural, pero creo que más interesante es reconocerla en su faceta de poeta, y ha demostrado ser una gran poeta, una poeta que ha logrado incursionar en el canon académico, y ese es un ejemplo que todas las poetas debemos seguir. Con estos poemas espero haber llegado un poquito, alcanzado a cada uno de ustedes la voz de todas estas mujeres que escriben, siguen escribiendo, y seguiremos escribiendo seguramente 200, 300 años más. Así que sea este bicentenario el punto de celebración, el punto de partida para celebrarlas, festejarlas y seguir impulsando su obra y su trayectoria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ha sido para mí un placer estar conversando con ustedes estos minutos, que son cortos, lo sé, pero son parte de los protocolos que tenemos que cumplir, y además ustedes tienen allí
todos los libros a su disposición. Visiten la Feria del Libro de San Borja. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y me despido con mucho cariño de todos ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos. Listo. Ya estamos. Deberían hacer una segunda parte. ¿Perdón? Deberían hacer una segunda parte de esa conferencia. ¿Ya? Ha salido muy genial. ¿Sí? ¿Cuánta gente nos ha seguido? Porque tú eres el que sabe todo. Yo vi la hora, vi la hora porque no he sentido el tiempo. Sí, no, yo también, por eso yo decía, Dios, yo estaba esperando tu mensaje, decía yo por aquí no voy a hacer cosa que ya me esté pasando, ya estoy fuera de hora. Me ha recostado así todo escuchando, ¿no? Y en eso veo un mensaje de WhatsApp y ahí luego me di cuenta de la hora. Pero estamos bien, ¿no? O sea, hemos terminado bien, a tiempo, ¿no? O sea, 40 minutos prácticamente, ¿no? Prácticamente 40, sí. Sí, ya, genial. Bárbaro. Gracias, Liliana, ha sido un gusto escuchar. Ay, un gusto también, Jeremy. Ya creo que de aquí yo ya no tengo más actividades, así que me despido de ti. Cuídate mucho. Volveremos a ver en alguna actividad presencial quizá. Por supuesto, ojalá que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias.